Queridos amigos, queridas amigas, muy bienvenidos. Este es su programa Diálogo Abierto y nuevamente nos disponemos para abrir la palabra de Dios, para estudiar lo que Dios quiere para nuestras vidas en esta ocasión. Estamos en la lección 6 de la Escuela Sabática. El título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Sean bienvenidos los que están en la radio escuchando a través de la red Nuevo Tiempo aquí en Lima en la 103.3, o si estás en el canal YouTube. También un gran abrazo para ti. Déjanos un mensaje para saber desde dónde nos estás viendo. Un saludo, va a ser importante para nosotros. El Señor los acompañe. Como ya es conocido, en nuestro programa tenemos un invitado del todo especial. Y está aquí con nosotros ya el Pastor Jesús Anco. Bienvenido, Pastor, a Diálogo Abierto. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Muy contento de estar aquí junto con las personas que también nos siguen a través de los diferentes medios. Este es un tema fundamental y me siento complacido de estar junto a ti para poder disfrutar de la palabra de Dios. Ok, bueno, estamos cerrando el mes de enero, ya estamos iniciando ahora febrero, ¿no es cierto?, nuestras primeras semanas, y creo que el Señor sigue bendiciéndonos, experiencias vividas, han pasado el Simposio Bíblico Teológico Sudamericano, con seguridad ha sido de mucha bendición para todos los teólogos allá reunidos. Sin duda, los temas que se han presentado y la participación también que hemos tenido, tío. También he tenido una presentación junto con un estudiante de la Facultad de Teología. Realmente fue una experiencia muy bonita. Qué bueno, qué bueno. La iglesia siempre unida, tratando de poner al frente, poner sobre la mesa algunos temas que son complicados, como en este caso la hermenéutica, la interpretación del texto bíblico desde distintos ángulos, ¿no? Creo que es importante. Y bueno, animamos a nuestros amigos a ver también algunos videos que deben haber quedado ahí en los canales de YouTube sobre el simposio. También se acerca ya el programa de admisión, Jesús. Sí. Estamos ya a un pasito para recibir a un grupo de postulantes que estudiarán teología. Sí, es cierto. Esta semana que viene, pues, estaremos ahí recibiendo a diferentes jóvenes que vienen con sueños de poder ser un ministro de la palabra. Y así es que vamos a hacer esa selección de jóvenes y sin duda, pues, esperamos que de allí salgan los futuros líderes de nuestra iglesia. Muy bien, aquellos que tienen el deber de terminar la predicación Amén. Del Evangelio, porque el Señor tiene que volver y tiene que volver pronto, porque este mundo ya no da para más, ¿no? Hay tanta muerte, tanta desgracia, enfermedades, perdemos a nuestros seres queridos. El Señor debe de volver y debe volver pronto. Amén. Amigos queridos, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero como vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor que nos guíe. Voy a pedir acá a Jesús que por favor nos guíe en esta oración. Vamos a ver. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar libremente tu palabra. Acompáñanos ahora con tu Santo Espíritu para poder comprenderla y también practicarla. Tu dirección imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema de esta semana es un tema realmente especial porque se habla del amor y se habla también de la justicia. El amor que Dios tiene por la justicia. Pero tal vez solo para introducir el tema, Jesús, no siempre relacionamos amor y justicia nosotros. Porque normalmente si alguien va a la cárcel por robar, no siempre pensamos que eso es un acto de amor, ¿no? Mandarlo a la cárcel, pensamos que el acto de amor es perdonarlo, ¿no? Y que no asuma su responsabilidad. Amor y justicia se relacionan, son dos cosas opuestas. ¿Qué podemos decir para introducir nuestro tema? Bueno, yo recuerdo en mi adolescencia que había un cantito que se basaba en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, y este cantito decía: Dios es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y santo es Él. En la actualidad, pues resaltamos mucho el amor de Dios. Y es cierto, el amor es quizá la cualidad más
distintiva de Dios. La base de la ley de Dios está en el amor. Sin embargo, como que hay una tendencia de olvidar de que el Señor también es santo, de que Dios es recto, de que Dios es juez. Entonces, es una parte muchas veces de las acciones de Dios, de las cualidades de Dios que en la actualidad, hablo de estos últimos tiempos, no deseamos ver. Sin embargo, a la luz de la Biblia, nosotros vemos que no hay esa polaridad, ¿no? Es decir, no, Dios es amor y no es justicia. Y lo opuesto es justicia. Dios es justicia y no es amor. Sino muy por el contrario, se mezclan, se entremezclan esos dos tópicos como partes de la característica de Dios. Es como nosotros diríamos que un papá es bueno y al mismo tiempo es amoroso. Cuando decimos que el papá es bueno y decimos que el papá es amoroso, estamos diciendo la misma cosa, ¿no? Sí. Ahora, cuando decimos el papá es bueno, pero al mismo tiempo el papá es renegón, entonces ahí como que ya son cosas diferentes, medio incluso opuestas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de que Dios es amor y Dios es justicia, ¿estamos diciendo de que son cosas opuestas o estamos diciendo que es bueno y amoroso? Es la misma cosa. Sí, es cierto, mira, y el tema de la misericordia y justicia, ¿no? Por ejemplo, tengo que confesar de que una de las luchas que siempre he tenido desde pequeño ha sido el tema de la puntualidad, ¿no? Entonces, no es que no llegaba, pero llegaba muchas veces 5 minutos, 4 minutos, tarde, ¿no? Tarde. Y siempre iba corriendo a veces. Pero por lo visto eso se te ha terminado hace unos 20 años atrás que yo te he conocido, ¿no? Y bueno, es una lucha, todavía es una lucha ello. Y entonces el tema sería, cuando yo veía que uno de mis profesores llegaba yo sudando, corriendo a las 5 minutos después y decía, no te preocupes, bienvenido, pasa. Entonces decía, mi profesor es misericordioso, es bueno, entonces rápidamente. Pero si tenía uno que era bien estricto y que a las 7:30, si no llegabas, te cerraba la puerta, y si tocabas, pues te decía, lo siento, pero no te conozco, o tienes que aprender a ser puntual. Entonces, él es muy recto, entonces... Medio malo este profesor. Es medio malo. Entonces, es curioso, rectitud y justicia, rectitud y misericordia, justicia y misericordia. Entonces, son dos cosas que en mi adolescencia no las podía mezclar. Una persona justa no es muy recta, muy buena, no es misericordiosa. Y una persona misericordiosa no siempre es justa. Claro, se deja entrar al último también, claro, ¿no? Bueno, pero con Dios parece que no pasa eso, ¿no? Con Dios de alguna manera Él es justo, también es misericordioso, es amor y es justicia al mismo tiempo. Y ese es un tema, como decía, un poco complejo de entender. Capaz comencemos leyendo algunos pasajes en Salmos, Jesús, donde el Salmo 33, por ejemplo, nos habla de que Dios ama la justicia, que en Cristo la justicia y el amor se encuentran, ¿no? Nosotros vemos eso en Isaías, en Jeremías. Lo cierto es que parece que existe en Dios esta relación de amor y justicia. ¿Qué es lo que la Biblia dice, Jesús? ¿Qué podemos nosotros de alguna manera entender sobre Dios y su carácter en este sentido? De repente, dos pasajes que pueden ayudarnos a entender esto. Uno es Isaías capítulo 61, versículo 8. Mira, dice la palabra: porque yo, Jehová, yo soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es curioso porque aquí dice yo, Jehová, como quien diciendo, ojo, estoy firmándolo, estoy aseverando. ¿Y qué asevera él? Que él aborrece el hurto, aborrece la falsedad, en el caso del holocausto. Quizás nosotros no entendamos muy bien, pero el tema del holocausto es que el sacrificio a presentarse debía tener características muy particulares. El corderito debía ser pues de 1 año, debía ser perfecto prácticamente, pero uno a veces tenía por allí algunos corderitos que estaban un poco mal, decían, pero ¿por qué no lo mando mejor al holocausto?
la perniquebrada. O sea, llevaban el holocausto a Dios, algo que él directamente no había especificado. Y entonces eso, dice Dios, yo aborrezco todo ello. Uh-huh. Ahora, si Dios aborrece, Jesús, ¿es posible que Dios aborrezca a algún ser humano de forma equivocada, capaz? ¿O Él siempre va a aborrecer lo que es necesario y correcto aborrecer y va a amar siempre lo que es necesario y correcto amar? Porque en los seres humanos lo que ocurre es que nosotros pues también amamos, ¿no? Y también aborrecemos. Correcto. Solo que a veces aborrecemos a quien no deberíamos de aborrecer. Sí. ¿No? Los sentimientos parece que nos juegan alguna mala pasada ahí en contra y hacemos lo que no es correcto, lo que no es adecuado. Sí, con Dios no pasa eso. El Señor aborrece todo aquello que va en contra de su ley, todo aquello que va en contra de la verdad, de la justicia. El Señor ama la justicia, ama la rectitud, como el pasaje o el canto que te mencionaba en Deuteronomio 32:4, ¿no? Todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad. Entonces, nosotros no debemos temer el hecho de que el Señor vaya a equivocarse en el aborrecer algo, porque quizá esa sea una percepción equivocada de Dios. Claro que no. Sí, para tratarlo de poner las cosas de forma práctica, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en el que existe una persona que lastima a la otra, ¿no es cierto? Y le hace daño a la otra persona. Dios ama al que está haciendo daño. O Dios no ama al que está haciendo daño. Dios ama al que ha sido dañado solamente, o Dios ama a los dos. Ahora, o a uno lo aborrece y al otro lo ama, o a los dos los ama, porque ahorita en este momento puede estar viendo el programa alguien por una situación muy especial que tal vez ni siquiera va a la Biblia y tal vez se dedique incluso a robar, se dedica tal vez a la delincuencia. ¿Dios lo ama o no lo ama? Dios solo ama al que está siendo herido, Dios ama a todos, Dios quiere el bien para todos. ¿Cómo funciona eso en Dios? Porque para los seres humanos es, bueno, yo odio al individuo que hace el mal, ¿no? Pero ¿cómo funciona eso en Dios, Jesús? En primer lugar, la Biblia presenta que Dios ama a todo el mundo, a todas las personas. Y después de todo, dio su vida por él, dice que por el mundo entero, por todo ¿no? el mundo. Y primera de Juan 2 dice que hizo propiciación por todos los seres humanos, ¿no? Así es. Entonces, nadie escapa al amor de Dios. Todos, el amor de Dios es para todos, buenos, malos. Pero, ahora viene el punto. El Señor se goza en aquellos quienes se comprometen con Él y comienzan a andar en sus senderos. Pero a los que no se comprometen con Él y no andan en sus senderos, Dios los ama, pero les da un mensaje de reprensión. Les dice, arrepiéntanse, estás mal, estás robando, estás dañando, estás engañando, adulterando, arrepiéntete, no está bien lo que estás haciendo. Y el Señor se manifiesta a través del Espíritu Santo, reprendiendo, hablando, y a través también de personas. Los que somos cristianos estamos llamados a ir a aquel que está en un camino equivocado y hablarle a solas cuál es su error. Tal vez ahí lo que dice Deuteronomio 32:4, Salmos 92:15, que nos habla de que en Dios no hay nada de malo, en Dios todo es bueno, todo es recto, todo es justicia, ¿no? En Él no hay iniquidad, dice el texto bíblico, ¿no? Tal vez sea una realidad, Jesús, porque yo pienso, el Señor los ama a los dos, no los lleva a hacer el mal a ninguna de estas personas, ¿no es cierto? Pero el Señor mira la consecuencia, ¿no? Dios no quiere que ninguno de sus hijos acabe en la cárcel. Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga una mala noche con cargos de conciencia. Dios no quiere que ninguno de sus hijos ande huyendo de la policía. Dios no quiere que ninguno de sus hijos ande sin saber qué decirle a su hijo porque está haciendo un fraude o porque está haciendo algo malo y luego explicarle a la familia de que está haciendo alguna cosa mala. Dios quiere que las personas, sus hijos, siempre anden con la frente en alto, que siempre vivan una vida tranquila, que duerman en paz. Y librar, o sea, no es que Dios, digamos, odie a la persona, capaz
odia el resultado, porque al hacer una cosa mala, el ser humano solo se condena a vivir una situación ingrata. Es como el hombre que es infiel a su esposa. Disfruta un momento, pero Dios sabe que ese momento que disfrutó lo va a llevar ¿para qué? Para vivir todo el tiempo ocultándose, todo el tiempo con vergüenza y capaz el resto de su vida en una situación incómoda. Y Dios no quiere nada de eso para sus hijos, ¿no? Él ama que sus hijos disfruten de una buena vida. De repente, Benjamín, el punto de que nos quedamos en el amor, pero nos olvidamos de la otra parte, que es el aborrecimiento de Dios. Vamos a tomarlo así, aunque suene un poco quizá fuerte. Dios aborrece el pecado. O sea, Dios aborrece el pecado. Su sola naturaleza no permite, pues, estar en ese contacto con el pecado, porque Él es santo, santo, santo. El pecado frente al Señor automáticamente es destruido, es consumido. De allí que el Señor, quien ama a este mundo y todas las personas que viven aquí, llama constantemente, dice la Biblia, con gemidos indecibles ahí, para que puedan entonces volverse de su mal camino. Ahora, ¿qué va a acontecer? Lo que va a acontecer es lo siguiente: si una persona no hace caso al Señor, será destruida. Y la Biblia hay diferentes pasajes que muestran ello. Sodoma y Gomorra es un ejemplo. Los antediluvianos son otro ejemplo. Pero ¿serán destruidos por el odio de Dios? No, serán destruidos porque el ser humano, desde que Adán pecó, entonces están ya destituidos de la gloria de Dios. Entonces simplemente dan el curso regular de su decisión de apartarse del Señor. No haber aceptado el beneficio de la salvación, ¿no? Y además mantenerlos en esa situación sería pues hacerles vivir una vida que es más tortura. ¿Qué es la vida que hoy en día vivimos? O sea, los seres humanos que viven en pecado viven una vida de tortura permanente. Dios no quiere eso para nosotros. Queridos amigos, vamos a continuar hablando de esto. Pasamos a un pequeño alto, pero quédate con nosotros ahí porque volvemos para hablar de este Dios que es amor, que es justicia, que ama la justicia y es un Dios que no cambia. Ya volvemos. En un universo lleno de posibilidades visuales e infinita creatividad, con cada imagen que captures, con cada historia que narres, llevarás el arte de las comunicaciones a un nuevo nivel de expresión. Estudia Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. En la UPU, construimos tu mejor versión. Crearás la red que sostendrá el futuro, construyendo puentes entre lo humano y lo digital. Serás el faro de la innovación en un mundo cambiante, guiando hacia nuevas posibilidades en la tecnología. Estudia Ingeniería de Software. En la UPU, construimos tu mejor versión. Encenderás el pensamiento crítico en cada problema resuelto y cálculo preciso. Más que enseñar, potenciarás mentes innovadoras, construyendo bases sólidas para el desarrollo lógico. Estudia Educación, especialidad Matemática, Análisis de Datos y Computación. En la UPU, construimos tu mejor versión. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido nuevamente. Si te estás uniendo en este momento, es un buen tiempo para compartir el enlace, para compartir el dial con tus amigos. Estamos hablando de nuestro maravilloso Dios, un Dios que ama de forma intensa, llena de emociones, pero un Dios que también es justicia. Y la palabra del Señor también nos recuerda que Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que ama, que es justicia, y en ese sentido Dios no cambia. ¿Qué implicancias tiene este hecho de que Dios sea amor, justicia y que no cambie? Bueno, el hecho de que Dios sea amor y justicia nos muestra claramente que esos dos tópicos sí se pueden relacionar, y de hecho se relacionan. Y lo vemos en
en la acción de Cristo Jesús. Pienso que es el más grande ejemplo de la mezcla entre amor y justicia. Por el otro lado, esa declaración que Dios no cambia, para muchos ha sido un motivo de mala interpretación. Okay. Porque, bueno, y todo creo comienza con la filosofía platónica, ¿no? En el cual, pues, Platón veía el sumo bien y a todo el mundo de las ideas como una realidad en la cual todo es estático, no hay movimiento, por ende, entonces es eterno. En ese mundo ubicó Platón al sumo bien. Agustín de Hipona, quien es uno de los asiduos lectores de Platón y quien estableció la estructura para la religión cristiana católica, entonces muestra de que en ese paradigma que se construye también la realidad como lo presenta la Biblia. O sea, en el mundo de Dios nada cambia, todo es inmutable, no hay tiempo. Así como lo dijo Platón del sumo bien, ahora Agustín lo menciona acerca de Dios. Ese nada cambia platónico en formas prácticas, ¿qué implicaría? Que no hay minutos pasando, que no hay movimiento, así es, que no hay sonrisa, no hay tristeza, no hay llanto, no hay nada. O sea, sería una cosa, pero así una pared blanca. Sí, y es que de esa manera lo describía Agustín, toda la realidad celestial, ¿no? En el cual uno va a estar tocando el arpa por toda la eternidad, ¿no? Contemplando a Dios y la hermosura del Señor con mi arpa en la mano para siempre, sin ni comer una manzana. De esa manera, ¿no? Pero en diferentes partes de la Biblia nos damos cuenta que eso no es así. Y ahora vuelvo a la declaración que habías tú enfatizado. O sea, Dios no cambia. Y es cierto, hay varios pasajes que muestran eso, ¿no? Tenemos esto en Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Mira lo que dice el texto. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nosotros al leer esto decimos, ya, o sea que Dios nunca cambia, nunca muda. En Malaquías 3:6 todavía dice, yo el Señor no cambio, dice él. Sí, así es. Entonces, pero cuando vemos cómo se relaciona Dios con, por ejemplo, Nínive, que dice en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? No fue destruida Nínive en 40 días. No, pero después fue destruida. Pero el Señor dijo que en 40 días Nínive sería destruida. Bueno, es que ahí algunas otras situaciones cambiaron, pero Dios cambió. No, es que Dios no puede cambiar. Entonces nos olvidamos quizá que cuando la palabra de Dios declara que Dios no cambia, está hablando en un énfasis de moral. O sea, para Dios el pecado es pecado. Y siempre será pecado. Siempre será pecado. Así lo disfraza, es algo abominable para Dios. En ese sentido, la inmutabilidad de Dios es en cuanto a lo moral, no en cuanto a lo relacional. En el cual está involucrado también, lógicamente, el libre albedrío del ser humano. Capaz esto necesitamos explicarlo incluso un poquito de forma más detallada, Jesús, porque no es tan sencillo entender este hecho de que Dios no cambia y qué significa este hecho de que no cambia solo en lo moral, ¿no? Porque vamos a suponer así, un ser humano, lo que ocurre con el ser humano, el ser humano ama a una persona ahora, ¿no es cierto? Y después se divorcia con esa persona y ahora ama a otra persona y se casa con otra persona. Ese tipo de cambio, ¿Dios lo vive, no lo vive? Porque ahí hay que pensar muy bien para decir, bueno, pero es que él ama, ¿no? Ama, siempre ama. Entonces, esa capacidad de amar no ha cambiado, ¿no es cierto? Pero ama a personas diferentes. Ese es un tipo de cambio que nosotros vemos en los seres humanos hoy en día. Por otro lado, también vemos otro tipo de cambio en los seres humanos. Vemos un ser humano que a veces está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas correctas, pero luego de un tiempo hace todo lo que es equivocado. Antes construía la empresa y luego está robando de la empresa.
un año construía, se dedicaba a trabajar para que la empresa crezca. Luego, el siguiente año está tratando de que la empresa desaparezca porque él está robando todo de la empresa. Otro tipo de cambios. Los seres humanos también experimentan cambios así medio extraños, ¿no? Por otro lado, ¿no es cierto? Hay veces viene un padre que le dice a su hijo, ¿sabes qué? Yo te voy a castigar, ¿no? Y al final no lo castigan. Cambio. Para tratar de entender bien Jesús, ¿cómo de forma práctica funcionan estos cambios en la experiencia de Dios? Porque Él cambia de algunas maneras, pero en otras cosas, como bien tú nos has dicho, Él no cambia, Él es inmutable, es el mismo siempre. La inmutabilidad de Dios, y cuando hablamos de lo moral, no podemos escapar de los 10 mandamientos. Pienso que los 10 mandamientos son los principios sobre los cuales Dios construye todo lo que es moral. Entonces, si queremos saber dónde Dios no cambia, los 10 mandamientos nunca cambiaron, no cambiarán, ahí están. Ahora, pero en lo relacional sí, porque, por ejemplo, si Nínive, tomemos el ejemplo de Nínive, que escucha el mensaje, en 40 días seremos destruidos. Entonces viene el rey, vienen los habitantes, se dan cuenta, dicen, Señor, me arrepiento. Y lo hacen de corazón. Entonces el Señor, ¿qué hace? Extiende ahí su gracia y no destruye a la ciudad. Lo que Él dijo que iba a hacer, ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque ha visto de que ellos se han arrepentido de sus malos actos. El motivo por el cual iba a venir el castigo, vamos a llamarlo así, era debido a su mal comportamiento. Pero ahora han decidido seguir otra vía. Él dijo que lo iba a hacer tal vez en un sentido de advertencia en todo caso. O es que Él lo dijo, vamos a suponer así, ¿no? El Señor Jesús dice que va a volver por segunda vez. O sea, capaz nunca vuelve, ¿no? Ya. O eso ya no es una advertencia, eso es algo que sí o sí va a cumplir. Necesitamos entender de que, en primer lugar, hay declaraciones del Señor en las cuales están supeditadas a la respuesta del ser humano. Ok. Creo que es un punto importante. Sí, ¿no? En este caso, en el caso del diluvio, en el caso de Sodoma, la destrucción de Sodoma, la destrucción también de los ninivitas, pues ahí estaba supeditada a la respuesta del ser humano. Pero claramente la decisión de Dios estaba dada. Sodoma debía ser destruida. Nínive debía ser destruida porque la maldad era tremenda, era demasiada. Pero hubo un cambio en la actitud de las personas y por ende, entonces el Señor no cumplió lo que Él había dicho que haría. O sea, hay cosas que dependen de la reacción del ser humano. Sí. ¿Y qué es lo que sería diferente con otro tipo de cosas? En el caso, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, claramente la segunda venida escapa a la voluntad de un grupo de personas. La segunda venida, pues, es parte del gran plan de salvación de Dios, que sí o sí, pues, se ha de realizar, porque la segunda venida, pues, con ella inicia ese nuevo reinado que espiritualmente ha comenzado con la venida de Cristo, pero ahora se va a hacer una realidad. Gran parte de la Biblia habla de eso, ¿no? Ok, entonces tal vez hasta donde nosotros estamos entendiendo acá, Jesús, lo que de alguna manera, según de Timoteo 2:13, Tito 1:2, nos mencionan es que Dios es un Dios fiel a lo que Él promete. Va a cumplir lo que Él promete, ¿no? Pero es un Dios misericordioso y en ese sentido, digamos, de forma individual, de forma personal, Él puede decirte a ti, mira, tú estás destinado a la muerte, pero si tú tomas decisiones correctas, vas a estar destinado a la vida. O sea, yo voy a hacer que de alguna manera tú puedas vivir. Porque los seres humanos nacemos ya destinados a la muerte también, ¿no? O sea, condenados en un mundo de pecado y de muerte. Definitivamente, Romanos 3:23 así lo declara. Y pienso que esa escena que describe Lucas del ladrón en la cruz es una muestra realmente de cómo el Señor puede cambiar cuando una persona se arrepiente. Creo que el término ahí o el verbo es arrepentirse.
Y es el llamado que hizo Jesús, que hizo Juan el Bautista, que hicieron los profetas. Arrepiéntate de tu mal camino. Si de repente hay una persona que nos está escuchando ahora y está en mal camino y dice, no, pero Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero en su amor te está diciendo, si tú no te arrepientes, tu destino va a ser la destrucción. Así es que arrepiéntete por amor de Dios. Bueno, Dios permita que nosotros vayamos en ese camino, Jesús. Amén. Y vamos a hacer un pequeño alto en este momento otra vez para venir al final a hablar justamente de este arrepentimiento, porque da la impresión que la Biblia también nos habla de un Dios que se arrepiente, ¿no? Y cuando se combinan estas cosas humanas con las divinas es que hay complicaciones, ¿no? Porque yo miro mi experiencia y digo, yo cambio, y si digo que Dios cambia, entonces pienso que Dios cambia igual que yo, ¿no? Y cuando miro que Dios se arrepiente y yo me arrepiento, entonces pienso que lo mismo que yo estoy haciendo, también Dios lo hace. Pero luego de esta pausa, queridos amigos, vamos a continuar hablando de este tema, de este Dios que ama la justicia, de este Dios que es amor, de este Dios que es inmutable, que no cambia, pero que al mismo tiempo se arrepiente y cambia. Y quédate con nosotros, por favor, volvemos en un instante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emmanuel Albarrán, tengo 22 años, nací en la ciudad de Valera, estado Trujillo, en Venezuela. Hola, mi nombre es Antonio José Ramal Reategui, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Es una experiencia tan bonita el tener compañeros de diferentes países como Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos. Si bien yo soy extranjero y mis padres tienen nacionalidad peruana, el ambiente en sí en el que rodea, el campus, por ejemplo, con las áreas verdes, me hace sentir muy acogido y siento que es un lugar muy pacífico. Pero también quiero comentarles que con los profesores es una relación muy bonita, ya que ellos, aparte del conocimiento que nos dan, también es el apoyo emocional y espiritual también que podemos obtener aquí en la Universidad Peruana Unión. Además, cuenta con un estudio de radio y una sala de diseño gráfico y edición audiovisual. Por otro lado, encontramos también la sala de prensa, donde redactamos distintas notas informativas para diversos medios impresos y también medios digitales. Cuenta con un amplio estudio de televisión que nos da las herramientas para nosotros poder producir nuestros programas de televisión. Un estudio fotográfico bien equipado donde pueden realizar distintos proyectos fotográficos, por ejemplo, fotografías artísticas, de retrato o también de productos. Si estudias Ciencias de la Comunicación, tendrás la oportunidad de hacer prácticas dentro y fuera de la universidad, cubriendo eventos sociales y protocolares de la universidad. Por ejemplo, en las semanas de oración que nosotros aprovechamos lo que vemos en clase con la teoría y todo, nosotros lo ponemos en práctica y eso es una oportunidad muy buena. Les invito a todos a que puedan participar de esta experiencia internacional, donde no solo aprenderán conocimientos sobre periodismo, redes y audiovisuales, ya que puede ampliar los conocimientos que ya tenemos sobre las diferentes culturas de diferentes países. ¿Quieres ser la voz que inspire y transforme a otros? Ven ahora y estudia Ciencias de la Comunicación en la UPU. Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos hablando de un tema que, como decíamos al inicio, es bastante complicado, tiene sus aristas, porque es un Dios que ama, es un Dios que es justo, es un Dios que no cambia, pero es un Dios que se arrepiente. Dios es un ser que a veces escapa a nuestra comprensión y nos complica a veces entenderlo. Pero Él se ha revelado, ha tratado de hacerse comprensible para nosotros, Jesús. Y creo que eso es maravilloso también, ¿no? Porque es un ser superior y entonces es difícil entrar en la mente de Él, es difícil comprender lo que Él realmente es. Y creo que eso va a ser un estudio que lo tendremos que llevar por la eternidad y no sé si lo vamos a terminar alguna vez. Pero lo poco que entendemos, ¿no? La Biblia nos presenta a este Dios que también se arrepiente. Ya dijimos que es un Dios inmutable de una manera, pero es un Dios que se arrepiente. Y capaz algo de eso ya tú estabas explicando. Solo para tal vez detallar un poco más, ¿qué implica el arrepentirse de Dios, ¿no? Pienso que debiéramos leer el texto de Éxodo capítulo 32, versículo 14. Mira, permítame leerlo. Dice, entonces Jehová se arrepintió
del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, esta es la descripción del becerro de oro y todas aquellas personas quienes estaban al pie del Sinaí y desobedecieron abiertamente al Señor. Es curioso eso, ¿no? Pocos días después de haber escuchado entre truenos, nube, humo, la presencia de Dios sintiéndose a través de esos elementos y habiendo dicho que iban a cumplir los mandamientos de Dios, ellos al final se van en pos de un becerro de oro, lo adoran y bueno, el Señor entonces descarga pues su ira sobre ellos, ¿no? Pero al final dice, el Señor se arrepintió del mal que había hecho de hacer al ver que su pueblo pues también se arrepiente. Aquí vemos una descripción evidente. Dice el Señor se arrepintió. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos normalmente es porque cometimos un error, ¿no? O sea, yo me arrepiento porque, bueno, me equivoqué. Jesús, me arrepiento de haberte juzgado de esa manera porque me equivoqué en mi juicio sobre ti. Mira, hijos, me arrepiento de haberlos tratado así porque no debía de haberlos tratado de esa manera. O sea, me equivoqué. Eso es lo que ocurre con los seres humanos. Los seres humanos no se arrepienten de otra manera. O sea, nos arrepentimos porque nos damos cuenta de que algo malo hemos hecho. ¿Dios hizo algo malo? Claro que no. Definitivamente no. El Señor estaba prácticamente actuando acorde con lo que la ley establecía. Y los israelitas estaban en abierta rebelión contra Dios. O sea, era justo, era correcto la destrucción de ellos. Sí, era lo que correspondía. Así es, así. Sin embargo, el Señor allí, nuevamente vemos esa característica del Señor de ser misericordioso. Esa mezcla de amor y justicia. O sea, esa misericordia se extiende ante el pecador que uno reconoce su pecado, se dirige al Señor y pide de corazón, pues, que le ayude en ese proceso de cambio. Entonces, cuando el Señor ve eso, dice, ok, había pensado hacer esto, pero no lo voy a hacer, porque veo que un cambio de actitud en ti hacia el pecado. O sea, el ser humano de alguna manera merece morir, merece, digamos, un cierto castigo, por así decirlo, ¿no? Un cierto pago, una cierta recompensa, como bien mencionabas tú el texto famoso de Romanos 6:23. O sea, nosotros merecemos algo, pero Dios de alguna forma se encarga de que eso que merecemos no lo recibamos. No lo recibamos porque hemos decidido volvernos de nuestro mal camino. O sea, no es simplemente que Dios viene y dice ya, grande es mi amor y no vas a recibir lo que tú mereces. Solamente se da cuando hay un corazón arrepentido. De ahí que es importantísimo el arrepentimiento. O sea, en ese sentido, el arrepentimiento de Dios, ¿cómo lo podríamos llamar? Porque, no sé, nosotros tenemos la palabra arrepentimiento siempre que nos equivocamos. Claro. En el caso de Dios, no sé si es arrepentimiento lo que ocurre. Capaz lo que ocurre Él más bien es misericordia, es perdón, sí, es dar una nueva oportunidad, ¿no? Es alargar la posibilidad de que la persona alcance la salvación, alcance la oportunidad de vivir eternamente, ¿no? Es importante diferenciar entre el arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento humano, en que el arrepentimiento humano se da cuando uno está pues en mal camino y ahora se vuelve al buen camino. En el caso de Dios, no es que Dios esté en mal camino. Dios está en el buen camino, pero en ese buen camino y en ese camino bueno de justicia frente a alguien que es rebelde, entonces el Señor, al ver que ese rebelde pues sale de la rebelión para volverse en pos de Dios, el Señor dice, ok, esto que había dicho que iba a hacer, no lo haré. ¿Por qué? Porque he visto un cambio en ti. O sea, cuando hablamos del arrepentimiento de Dios, estamos hablando de la suspensión de un juicio de Dios. Sí. No un error de moral o alguna cosa que hizo mal, ¿no? Sino estamos hablando que voy a suspender mi juicio a causa de algo y entonces ese es el arrepentirse de Dios, suspender su juicio.
No sé si la palabra arrepentirse realmente da para Dios, ¿no? Porque hoy en día tanto hemos usado esta palabra que para nosotros tiene una connotación tan diferente, cuando lo que Dios realmente está haciendo simplemente es decir, bueno, el juicio decía que tú tenías que pasar 5 años en la cárcel, pero ahora vamos a suspender el juicio, vamos a suspender la sentencia y tú no vas a gozar, no vas a recibir lo que te correspondía, ¿no? Entonces, en la experiencia de los seres humanos, ¿cómo se hace realidad, cómo se hace manifiesta esta forma de ser de Dios? ¿Cómo Dios en nuestra vida diaria, de nuestros oyentes tal vez, también se arrepiente, suspende su juicio sobre nosotros? Pienso que dentro de la Biblia nosotros vemos varios ejemplos, ¿no? de la misericordia de Dios. Lo vemos en el caso del ladrón en la cruz, lo vemos en el caso de Pedro. No se pudo en el caso de Judas porque él no se arrepintió de corazón delante del Señor. Vemos allí en el caso de Pablo mismo, ¿no? Que estaba en conducta equivocada, pero volvió al Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor está constantemente llamando. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos muestra esa actitud misericordiosa de Dios de poder tocar la puerta del corazón de la persona. ¿Para qué? Para que pueda volverse de su mal camino y de esa manera entonces pueda disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere dar. Pienso en 2 cosas vienen a mi mente, Jesús. Una es la vida, ¿no? Una es la vida, el hecho de que tal vez muchos de nosotros, si recordamos bien lo que hemos hecho, si recordamos bien lo que hemos vivido, ya deberíamos estar muertos, ¿no? Por decisiones propias, pero Dios nos prolonga la vida, nos da la oportunidad de seguir en este mundo, y hay veces el hecho de estar vivo ya es una muestra de que Dios realmente ha suspendido su juicio sobre nosotros y dice, ¿sabes qué? Tú deberías estar muerto, pero sigue viviendo porque yo necesito que tú puedas todavía volver a mí, o tal vez volviste a mí y por eso yo te voy a dar una oportunidad de algunos años más. Mucha gente que sana de una enfermedad, es librada de un accidente, tantas cosas pasan. Eso algo que viene a mi mente, ¿no? Y lo otro que también viene a mi mente es la experiencia de la esposa de Oseas. Yo no sé cómo habrá sido la reacción de ella, ¿no? Porque era una mujer que se iba todo el tiempo con otros amantes, dice la palabra de Dios. Y Oseas estaba siempre detrás de ella, diciéndole, mira, vuelve. No sé, capaz hay gente en este mundo que vive una experiencia así, o sea, hay alguien que está detrás llamándole, insistiéndole, un hijo que ya no merece el amor del padre, pero el padre está ahí atrás, un esposo, una esposa y entonces Dios a través de personas también está obrando y diciéndole, mira, yo estoy ahí para darte una nueva oportunidad siempre. Entonces, no sé si eso tendrá algo que ver con que el Señor suspenda su juicio, porque dice, mira, tú ya no mereces el amor de nadie, ¿no? Quédate solito. Pero parece que Dios sigue tratando de hacernos llegar el amor todavía de alguna persona. Y creo que en la vida diaria también todavía vemos eso, algo de eso. Sí, sin duda, Benjamín, mira, el solo hecho de poder aún mantenernos con vida, como bien has dicho, pues nos muestra que el Señor nos está dando una oportunidad. Cada mañana que nosotros nos levantamos es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos volver a Él, ir hacia Él. Y creo que nadie debe perder esa oportunidad. Queridos amigos, antes de que el Pastor Jesús pueda dar algunas palabras de cierre en su programa Diálogo Abierto, solo déjame decirte que en Dios se une la justicia, la misericordia, el amor, la estabilidad, pero la posibilidad de suspender un juicio para que podamos alcanzar salvación. Como decía hace un momento, nuestro Dios es un Dios que escapa a nuestra mente, a nuestra realidad, pero no le escapa de forma negativa, sino escapa de forma positiva. Él es un amor mucho más grande de lo que podemos entender. Él es misericordia mucho más grande de lo que podemos entender. Él es perdón mucho más grande de lo que podemos entender. Él está dispuesto a cambiar por cada uno de nosotros mucho más de lo que nosotros podemos entender,
siempre nos dará una oportunidad más. Ama a ese Dios que ama la justicia, que ama la misericordia, y trata tú de imitarlo. Sé una persona que vive en justicia, sé una persona que vive en amor, sé una persona llena de misericordia. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor te pueda acompañar. Unas palabras de cierre, Jesús, para nuestros oyentes. Bueno, nos encontramos en un mundo en el cual se enfatiza mucho la justicia, pero no en el caso de Dios, sino en el caso de la justicia social. Y queremos que se haga justicia, queremos que nos traten con justicia, pero nos olvidamos en ese aspecto también de ser misericordiosos los unos con los otros. Termino con ese texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios nos dé ese equilibrio. Dios nos ayude para poder mezclar la justicia y la misericordia también en nuestras acciones. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar, acompáñenos ahí. Padre querido, Señor, te agradecemos por ser nuestro Dios en primer lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por las nuevas oportunidades que nos das. Sabemos que eres justicia y sabemos que nosotros debemos de amar a quienes incluso no nos aman. Debemos de practicar la justicia y el amor como tú lo haces. Pero en un corazón humano no es fácil, Señor. Así que transforma nuestras vidas, transforma la vida de nuestros oyentes. Cambia sus sentimientos, cambia sus emociones. Permite que todos nosotros podamos reflejarte un poquito en la forma en la que tú eres. Ayúdanos, por favor, a hacer eso. Ponemos la vida de nuestros amigos que están escuchando en tus manos y también la nuestra. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.